A esta altura ya sabemos cómo crear un trait y cómo usarlo, y que su objetivo es o desglosar en archivos más pequeños la funcionalidad de una clase o evitar duplicidad de código en distintas clases. Y algo que nos dimos cuenta es que del lado del backend no estamos validando ningún dato que llegue desde nuestro formulario, le estamos dando toda la responsabilidad de la HTML. ¿Por qué no aprovechamos ese concepto para hacer una clase de tipo trait que valide los campos que estamos esperando de nuestros formularios? La idea en líneas generales va a ser algo muy similar a lo que tiene Laravel, que por medio de un array de reglas uno pueda definir qué campo está esperando cumplir qué restricciones. Y tengo la restricción 1, separado por pipe la restricción 2, y así sucesivamente. Por ejemplo, que categoría, es decir, este atributo de acá, sea obligatorio y que sea de tipo string, que tenga un min length de 4 caracteres. Y así sucesivamente podemos ir armando las distintas reglas de validación. Muy probablemente esto sea private, de forma tal de que ninguna otra clase pueda acceder a las reglas de validación de este categorías model. Yo, para testear esto, voy a crear en los traits el validator trait.php, o vamos a poner form validator trait.php. Esto va a estar bajo el namespace de app traits y va a ser el trait form validator trait, que en primera instancia lo único que va a tener es el public function validate. Va a ser public porque voy a tener que acceder a esta función de validación desde el controller o desde el repositorio. En algún momento le voy a tener que decir, che, llamame a validar, así que tiene que ser público. Y por ahora esto lo único que va a hacer es a mano, después lo hacemos crecer, un return de true si pasó la validación o false si no pasó. Hagamos algo simple para poder testearlo. Recibamos un booleano que si no mando nada es false y que me devuelva ese booleano. Esto es solamente para probarlo, después lo vamos a cambiar obviamente. Entonces, donde yo vaya a necesitar esto, voy a llamar al trait de validación. Entonces, así como usamos el file storage, el relation, el relation, el relation, le vamos a decir que quiero también el form validator trait para poder utilizar estas funcionalidades. Y básicamente, como lo estamos agregando a la clase, ahora todas las instancias de cualquiera de los objetos que extiendan de entity model, o sea, categorías model, productos model, proveedores model y usuarios model, todos los que extiendan de entity model van a tener también las funciones de validación, que en primera instancia la única que me interesa es validate. Hagámoslo con categorías esto, como para entenderlo. Yo tengo categorías model, que va a tener la regla de que categoría sea required. El problema que tengo es que por cómo fuimos armando esto y porque esto no estaba planificado originalmente, fue creciendo el sistema y agregamos el tema de validación y los traits, la validación real debería suceder a nivel controller. La categoría, cuando va a hacer un new, recibe los datos por post y antes de hacer el insert acá, decirle que categoría llame a validate. Tendría que ser a esta altura y solamente si sale bien debería hacer el insert. Si no, no debería insertar. Y por como tenemos armadas las cosas en este momento, tanto el insert como el update pasan acá adentro, después de haber seteado cada uno de los campos. Todos los repositorios hacían el definir los campos y después automáticamente hacían el insert o el update dependiendo de si tenía o no tenía el ID. Así como lo tengo en este momento, la validación no va a ser algo del controller, sino que va a ser algo del repositorio, porque hasta que no tengo los datos cargados en la clase no lo voy a poder validar. Tengo dos posibilidades acá. La primera que voy a mostrar es la que no voy a hacer, pero nos va a servir para entender por qué camino vamos. Voy a eliminar esto y le voy a dejar sí la responsabilidad de validar los campos al repositorio, porque por como tengo armado en este momento las cosas, solamente puedo validar a esta altura. Entonces, acá le vamos a decir que la respuesta sea de categoría el validate. Y ya sabemos que esto devuelve true o false según lo que le mande. Vengo acá y hago un die y haceme el var dump de la respuesta. Entonces vamos a la categoría, creamos una nueva categoría, guardamos y esto me dice false porque lo tengo hardcodeado, lo tengo forzado a que me devuelva false. Si yo volviese al validate y le dijese que le mando true, esto recibe true y me devuelve lo que le mando. Vengo acá y actualizo y tengo true. Por como yo tengo armado en este momento las clases, toda la validación solamente puede pasar adentro del repositorio. Y el repositorio debería verificar acá, che, si no tengo respuesta, o sea, si la respuesta me dio falso, no debería llegar a todo esto. Pero no es motivo del repositorio
repositorio analizar qué acciones se tienen que tomar ante una determinada respuesta. Eso es trabajo del controlador. El controlador tiene toda la lógica. Entonces, por como tengo en este momento el modelo, yo lo que tendría que hacer es disparar una excepción que sea invalid fields o la respuesta específica que sea. Esta excepción, para poder dispararse, la tengo que incluir, por lo cual le voy a decir que quiero usar exception. Y esto, así como está, siempre que me devuelva verdadero va a seguir de largo y hará los insert o los update que correspondan, pero cuando me devuelva falso me va a cortar todo el PHP con un error. Tengo una excepción que no estoy manejando, que no estoy esperando, que no estoy procesando, que es la de invalid fields. Por lo cual, en la vereda de enfrente, del lado del controlador, tendría que hacer un try catch para capturar esa excepción. Este set va a depender en realidad de un try. Hacemos un try que intente hacer el set, que intente hacer el location y que intente cortar el código. Y si esto falla, hacemos un catch de una excepción que voy a guardar en la variable e. Y supongamos por un segundo que acá sí hago un eco de el getMessage. Está mal lo que estoy haciendo, pero para que lo entendamos. Entonces vengo acá, actualizo y si hay un error, acá me dice invalid fields. Debería mostrarlo acá en realidad, por eso digo que está mal. Pero debería manejarlo de esta manera. Tendría que enviar desde el repositorio una excepción que tendría que capturar del lado del controlador. ¿Está mal esto? No, está bien, pero es muy aparatoso y voy a tener que cambiar mucho código de acá en adelante. Entonces lo otro que puedo hacer es que no suceda la validación a nivel repositorio. Todo esto se va. Debería pasar del lado del controller. Este try catch lo voy a dejar un segundito, pero voy a pastear acá que la respuesta sea de esta categoría el validate, y si no tengo respuesta, en vez de tirar una excepción, voy a hacer, si esto dio verdadero, insertar, redireccionar y todo lo demás, y si no me dio verdadero, acá tendría que decir algo falló. Ahora vemos qué. Pero para que yo pueda validar la categoría, antes tengo que haber seteado mínimo los campos. Entonces esto lo voy a tener que dividir en dos mitades. Por un lado el set, que lo único que hace es setear los campos adentro del objeto categoría, y por otro lado el save, que no recibe parámetros porque ya la categoría fue escrita, y ahí sí tendría que hacer el insert o update. Para que esto funcione debería recibir la categoría. Y visto y considerando que el save va a ser algo en común entre todas las clases, esto en realidad lo podría tener en el Entity Model, que se encarga estrictamente de las cosas que pasan a nivel base de datos. Podría tener, además de insert, update, delete, puntualmente el método save, que define o un camino o el otro, y no sería de categoría, sino que sería del objeto donde estoy parado. Directamente este objeto donde estoy parado, fíjate si tiene ID. Tiene ID de este objeto donde estoy parado, que es una instancia de una clase que extiende de Entity Model, y por extender de Entity Model tiene todos los métodos que están acá. Haceme el insert de esta clase o haceme el update de esta clase. Y volviendo al repositorio, esto no tiene save, tiene solamente el set, por lo cual se va a encargar estrictamente de completar los campos de la categoría. Y a nivel controller lo que haría es, si el set antes del validate, seteame los campos, validalos, y si salió bien, haceme de categoría el save. Solamente si paso la validación, guarda, redirecciona y corta. Si falla, mostrame que algo falló. El validate podría pasar directamente adentro del if. Total, esto devuelve o verdadero o falso. Vengo acá y actualizo, y esto me dice que algo falló. Ya no dice invalid fields, pero sí le mando un true, y supongamos por un segundo que pongo testeando y guardo. Como me dio verdadero, sigo de largo. Ahora me dice, estás usando this en algo que no es un objeto. Esto en el Entity Model en el año 93. Ah, porque le puse como static. Perdón, me quedó como static del ejemplo anterior. No es estático, sino no tengo el acceso al this. Actualizo y ahora sí, el testeando se insertó perfectamente. Antes de continuar, cerremos todo lo que no sea el controlador, los others, y voy a abrir todos los demás controllers y repositories porque tengo que cambiar la lógica de todo. Abro todos los controllers, proveedores controller, donde hago el new. Si tengo el request method que sea un post, haceme el set y haceme de proveedor el save. ¿Por qué no estoy llamando a validate? Porque todavía no tengo reglas de validación para esto. Después sí le vamos a agregar el if que valida. Por ahora no lo tengo, y las clases que no tengan validación no hacen nada. Vamos al set y le sacamos este insert o update porque pasan en el Entity Model. Lo mismo tengo que hacer esto en los update. Si tengo un post, seteame los campos nuevos, guarda y redirecciona. Proveedores controller ya está. Productos controller lo mismo. Cuando quiero hacer un new, haceme el set del producto y al producto guárdamelo. Esto mismo también en el edit. Si tengo un post, seteame los campos y guárdamelos. Y el set no hace el insert ni el update, lo hace el Entity Model. Esto también ya se va.
y me queda categorías nada más que no lo hicimos en el update. Como sí lo estamos empezando a armar, lo voy a copiar y lo voy a pastear en el edit. Seteame los campos, fíjate si valida, redirecciona si valida. Esto no es categoría, perdón, esto es actual. Validame el actual y guárdame el actual. Esto no va a tener un else, más allá de que acá lo puse, porque en realidad no quiero mostrar un mensaje de error acá. Lo que voy a hacer es borrar esto y le voy a decir que así como mando a la vista el PHP que quiero mostrar y los datos del formulario, voy a mandar algo llamado errors, que va a ser de la categoría el getErrors. Voy a llamar a un método getErrors que no existe, pero que sí va a existir en el validator. El form validator va a tener el public function getErrors, que por ahora lo que va a devolver es algo falló. Después va a devolver sí un listado de errores propiamente dicho. Actualizo, voy a editar un producto a ver si no se rompió, pongo cualquier cosa y guardo, no hubo error. Voy a las categorías, creo una nueva categoría, la guardo y está, la edito y está, perfecto. Vamos a los proveedores, agrego un proveedor y digo que manda estos productos, guardo, no hubo error, lo tengo acá y si lo edito debería también poder editarlo sin problema, ¿no? Guardo y no tuve problema. Perfecto. El sistema sigue funcionando. Volvamos a las categorías, que es donde estamos haciendo por ahora las validaciones para entender esto. Volvamos al validator. Categorías controller está haciendo el true, por eso está guardando, del validate. Ahora, el validate lo que tiene que hacer es agarrarse de lo que diga el model en las reglas, que este campo es obligatorio, de forma tal de que si no tengo nada me devuelva un error. Veamos si la teoría de traits es correcta y adentro del form validator, si le digo acá que me haga el bar dump del this rules, si lo encuentro, y hagamos un die. Por ahora, hasta que no tengamos el validador completo, que no devuelva nada y que corte el resto del código. Guardo y me dice no puedo acceder a una propiedad privada llamada rules, por lo cual la tengo que hacer public o supongo que protected. Si la hago protected, ¿puedo acceder? Sí. Entonces lo que tendría que hacer es iterar cada uno de los campos. A ver, yo por ahora tengo categoría en este, pero si esto tuviese categoría, tuviese email, que fuese required y de tipo email, y tuviese, no sé, cantidad, estoy poniendo cualquier cosa, que es un numeric, lo que tendría que hacer ahora es, de este lado, iterar esto, esto y esto para validar los campos. Haceme un for each que itere el this rules como qué atributo, qué propiedad o qué campo quiero validar y cuáles son las reglas completas que tengo que validar. Lo pongo como all rules porque en realidad puede ser una o pueden ser varias separadas por pipe. O sea que ahora también voy a tener que separar cuántas reglas tengo por cada una. Entonces, lo primero que tendría que hacer es, yo en el repositorio de categorías escribí el post de nombre. O sea que la misma categoría a la que le estoy diciendo, che, validate, tiene el valor de nombre. Por lo cual, lo primero que tendría que hacer es ver si el método tiene el getter. Si no tiene el getter, no puedo hacer absolutamente nada porque no puedo capturar el valor que ya guardé. Yo acá estoy mandando solamente qué campo y qué reglas. No estoy mandando el valor, porque el valor ya está dentro de la clase. Entonces, lo primero que tendría que preguntar es que el método que debería ejecutar es el get. Y tal como hicimos con todos los demás clases que validaban los métodos, el use first, pasarme a mayúscula la primera letra de este campo. Si hago el bar dump del método, actualizo y me dice get categoría, get email, get cantidad. Obviamente get email y get cantidad no los tengo porque no son parte de esta clase, pero get categoría existe. Entonces no puedo trabajar con getters que no tengo, por lo cual si no existe el método en esta clase de este nombre, no está el método, no corto nada. Lo que hago es no seguir trabajando con el resto de lo que pida el for each, porque ahora el for each tiene que llamar al valor que tengo guardado y a la función de validación. Entonces, no cortes más que esta vuelta del for each y pasate a la vuelta siguiente. O sea, si no tuviese get email, salta a la siguiente. Guardo y como hago el bar dump del método, no tengo get cantidad, no tengo get email, pero tengo get categoría, debería haber solamente este nombre. Actualizo, no veo ninguno. Esto no es el self class, sino que es el this, la clase en la que estoy parado. Ahí está, get categoría lo tengo en esta clase, pero get email y get cantidad no existen. Solamente trabajo con los getters que tengo. Corrijamos cositas. Vuelvo al model, le voy a decir que solamente tengo categoría, es requerido y tiene que ser de tipo string o solamente para hacer el paso. Es requerido y es un email, por dar un ejemplo. Actualizo, estas son las dos reglas que tengo que aplicar al valor de get categoría. O sea que lo primero que tengo que hacer es traer el valor. Una vez que llegué acá, le voy a decir que el valor va a ser de esta clase la llamada a este método que me dijiste que existe. Si hago el bar dump de valor, tengo que tener lo que guardé anteriormente.
actualizo, si no puse nada es comilla, comilla, es comilla, comilla, pero si vengo acá y pongo test y lo guardo, me dice que tengo test. Y ahora lo próximo que tengo que hacer es separar por pipes esto para tener cada una de las reglas de validación que quiero. Por lo cual, las reglas de validación va a ser separarme por pipe todas las reglas que recibí. Si no hay ningún pipe, voy a tener un array con un solo elemento. Si hay más de un pipe, voy a tener un array con tantos elementos como cosas separadas por pipe tengan. Si hago el bardam de valor y de rules, voy a tener required e email como reglas de validación. Y cada una de estas, como hicimos en su momento con los getters y setters de las relaciones, cada una de estas va a ser una función privada de la clase del form validator o del trait del form validator, que va a tener validate required, validate email, validate max length, validate min value o lo que corresponda. Vamos a crear, así como hicimos acá, el get del use first, el validation method, el nombre del método de validación va a ser no get, sino que validate, y pasarme a mayúscula la primera letra de cada una de las reglas, por lo cual tengo que hacer un for each, perdón. Iterar rules, haz una single rule, cada una, entonces haceme validate y pasarme a mayúscula la primera letra del rule, por lo cual el var dump del validation method me tiene que dar el nombre de cada una de las validaciones que quiero ejecutar, validate email y validate required. Y tal como acá pregunté si existe el método, si no sigo de largo, lo mismo tengo que hacer acá. Fíjate si existe el validation method. Donde el validation method no exista, no hagas nada. Como no existe ninguno de los dos, no debería haber ningún nombre. Pero si hago el private function validate email, no importa lo que le ponga por ahora, actualizo y validate email sí tiene su función para validar. Lógicamente tengo que ver qué correo quiero validar. Entonces, si existe el método, llámame de esta clase a esa función y en primera instancia le tengo que pasar el valor que estoy validando. Vengo acá y le digo, esto recibe un value y revisará si este valor es o no es un correo. Si hago el var dump validando email de pesos value para ver algo, vengo acá, actualizo y me va a decir que estoy validando el email de test. Hagamos el private function validate required. Recibe un value y lo que tiene que hacer es retornar, para ver si está bien o está mal, que no sea vacío el trim de este value. Si puse espacio, 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 tengo contenido, pero no es un contenido válido. Entonces, le voy a decir que esto devuelve un isValid y hagamos por ahora el var dump de isValid. Este no está devolviendo nada, le vamos a decir que retorne si la función filter var de este value contra el filter validate email no me dio false. Si filtrar como email este valor me dio verdadero, es un mail válido, entonces hagamos el var dump de isValid además de el validation method. Actualizo y me dice validar require me da verdadero porque tengo contenido, validar email me da falso porque no es un correo válido test. Si vuelvo atrás, mando vacío, el validar require me da falso y el validar email también me da falso. Vuelvo atrás, pongo varios espacios, el validar require me da falso porque los espacios no son valores. Entonces, debería ser esto. Ahora vemos qué reglas queremos por cada una de las reglas que tenemos. Ahora, dependiendo de lo que haya pasado con este isValid, si no me dio verdadero, lo que debería hacer es empezar a popular un listado de errores. En vez de hacer un var dump, debería tener al principio de toda la clase un private errors que sea un array y debería llamar acá al this add error y debería mandarle mínimo cuál es el nombre de campo que falló, y para tener un mensaje custom por cada una de las reglas, qué regla es la que explotó. La regla de required explotó para este campo, la regla de email explotó para este campo, el add error todavía no lo tengo. Private function add error recibe un field y recibe una regla de validación, y básicamente lo que debería hacer es un switch de qué regla es la que recibí para definir el mensaje que corresponda. Y por ejemplo, en el caso de que sea required, la regla de validación de requerido, tendrá que definir una variable error message que sea el campo field es obligatorio. Y por ahora no lo voy a hacer con el email. Debería tener, en el caso de que sea email, esto tiene que tener formato de email. Y si no, el valor por default, cualquier caso que no sea los anteriores, va a definir como error message un error genérico. El campo field es inválido, genérico, no pasa nada. Y lo último que debería hacer es al this errors agregarle el error message. Entonces voy poblando este array de errores dependiendo de cada vez que llamo al add error de que este campo no cumple con esta regla.
Antes de hacer cualquier cosa, hagamos acá el var dump de this errors. Actualizo y ahora me va a decir que el campo categoría es inválido porque en el caso del require no me disparó la regla. Ahora hice un case que no tiene break, entonces como no tiene break sigue de largo, por lo cual por más que sea require está haciendo esto. Pongamos acá un break. Actualizo y ahora sí, el campo categoría es obligatorio, es require, y el campo categoría es inválido. Si no quiero un error genérico, cada uno de los casos contemplados tendría que ser, si falló por email, el campo field debe ser un correo válido. Actualizo, entonces el campo categoría es obligatorio y tiene que ser un correo válido. Si yo pongo asd@asd.com, más allá de que el nombre de la categoría no tiene que ser un correo, vengo acá y el array de errores no tiene error, porque tengo contenido y cumple con que se parezca a un email. Entonces, ¿cómo sé si hay error o no hay error? En vez de retornar el booleano que le estamos forzando al método, que ya no lo va a recibir más, lo que le vamos a decir es que me devuelva si está vacío el this errors. Si no tengo errores, es válido. Si tengo al menos un error, es inválido. Este bardam de los rules se va. Vuelvo atrás, lo dejo vacío y mando. No hizo nada, sigo en el formulario, porque como no es válido, en realidad estoy acá, estoy en el else. Solamente que no estamos mostrando nada. Haceme el bardam que diga falló. Me envío el formulario y me dice falló. Ahora, donde ponga contenido sigue fallando, pero si pongo contenido que se parezca a un email, sí hacer insert y sí redirecciona y tengo acá el nombre de la categoría. No debería ser un correo, esto era solamente para explicar qué pasa si tengo múltiples reglas. Ahora, no voy a hacer un else porque yo acá dije mando los errores siempre. Mando el get errors. El get errors tiene que ser pública para poder utilizarla desde el controlador. Lo que va a devolver es el this errors. Y lo que debería hacer es en el formulario, en la vista, decir en algún lugar de la interfaz que quiero un div con la clase errors que acá haga el eco de la respuesta que recibí, el índice errors, que es un array. Como es un array, así como está, esto me va a devolver un error diciendo no puedo convertir un array a string. Entonces, lo que voy a hacer es un implode, unime este array que está vacío o tiene contenido por etiquetas BR. Poneme un BR por cada uno de los errores. Actualizo, mando y me dice categoría es obligatorio, categoría tiene que ser un correo válido. Si arranco desde cero no tengo nada. Y después quedará del lado de CSS cómo se tunea esto. Adentro de form, el div que tenga la clase errors, que tenga un background pink, un color dark red, un padding de un emp y un font size de 10 píxeles por poner cualquier cosa. Quiero mandarlo vacío, actualizo y tengo los errores, pero así como está me va a mostrar el div aunque no tenga errores. Por suerte desde CSS se puede corregir, le puedo decir que me duplique esta regla y que en el caso de que error sea vacío, que me haga un display de tipo normal, que no me lo muestre si no tengo contenido renderizado. Vengo acá, actualizo, se va, pero donde tengo un error me lo muestra. Cualquier cosa que no sea un correo válido me dice que tiene que ser un correo válido. Estaría muy bueno en realidad que si tengo un formulario mucho más grande, esto sea no general de todos los errores, sino por cada uno de los campos. Así que voy a venir al validator y le voy a decir que errors en realidad se va a dividir por cada field. Cada uno de los fields que tenga va a agregar como array un mensaje de error, para lo cual primero tengo que ver si esto ya existe. Si todavía no existe este índice de categoría, nombre, apellido, mail, teléfono, forzámelo a que sea un array, porque no puedo agregar elementos a un array de algo que no es un array. Y volvamos un segundito acá, haceme el var dump del this errors y un die. Actualizo y reenvío y tengo un array con categoría que tiene los errores solo de categorías. Eliminemos el die y el var dump, esto se va, actualizo. Ahora me dice tengo otro array to string, con este cambio que hicimos tengo un array de arrays. ¿Para qué hice esto? Para que en vez de tener una muestra genérica de todos los campos, esto tendría que estar adentro de este div y decirle que me muestre el implode de respuesta a errors de categoría. Actualizo y me dice el campo categoría tiene que tener un correo válido, y si lo borro me dice el campo categoría tiene que ser obligatorio y tener un correo válido. Entonces podría validar campo por campo en vez de tener una validación global. Y claramente si no tengo error esto va a explotar porque me va a decir, che, no existe el índice categoría, debería forzarle que si no existe sea un array. Si no tengo categoría, dame un array vacío, por lo cual se va a crear una cadena de texto vacía
y el CSS va a esconder ese div. Las últimas dos cositas y terminamos. En las reglas de categoría model voy a sacar que esto sea un email, no es un email, pero sí le voy a dar una cantidad mínima de caracteres. Y lógicamente le voy a tener que decir de cuánto es el largo mínimo, por lo cual voy a hacer un 2 puntos y la cantidad mínima. Como mínimo 3 caracteres inclusive, por lo cual voy a tener en el trait un validate min length y lógicamente cuando venga acá y vea cada uno de los métodos le voy a decir que me haga el var dump del validation method. Me dice que tiene validate required y validate min length 2.3. Si tengo 2 puntos, tengo que separar la regla de validación, que es validate min length, de su parámetro, que es 3. Antes de crear el nombre del método, voy a venir acá y voy a preguntar, che, si el string contiene, y le voy a preguntar al rule, si tiene 2 puntos, le voy a decir que me separe por 2 puntos la regla. Esto me va a devolver un array con 2 elementos. El índice 0 va a ser la regla, el índice 1 va a ser el parámetro, el valor de esa regla. Y si bien podría tener el array de partes y después buscar partes 0 y partes 1, PHP también acepta la destructuración de objetos, como la tiene JavaScript, haciendo acá de este lado bien un array y poniendo los nombres de variables que voy a popular. Voy a popular en rule el índice 0, que es lo que está por delante del 2 puntos, y voy a popular en param lo que está después del 2 puntos, que es el número 3. Si hago el var dump de rule, param, deberíamos ver en algún lugar que tengo min length y el largo de 3. Y el validation method, perdón, ahora sí es validate min length, sin el 2.3, porque ya sobreescribí acá la regla para crear el nombre del método. Ahora, cuando llamo al validation method, yo no sé qué métodos tienen parámetros y qué métodos no los tienen, por lo cual todos van a recibir ese param que solamente se está creando si tengo el 2 puntos, así que debería crearlo por fuera como null. El parámetro es null, salvo que tengas el 2 puntos, en cuyo caso lo que está después del 2 puntos va a ser el parámetro. Esto se va, acá metamos un enter, acá metamos un enter por pura prolijidad y digámosle a todos los métodos de validación que también reciben un param, que en la gran mayoría de los casos no lo voy a usar. Este no lo usa, este no lo usa, este sí lo usa, y lo que tengo que retornar en esta función es si el strlen, es decir, la cantidad de caracteres del value que recibí, es mayor o igual, si es que lo tengo que hacer inclusive, que el int de este param, es porque está bien. Actualicemos, todavía no tengo nada. Si pongo una sola letra, es inválido, no tengo ningún mensaje de error asociado al min length, así que vamos a asociar el mensaje de error. En el caso de que me haya disparado el error, el min length, vamos a decirle que el campo field no cumple con el mínimo y podría mandarme ese valor de param caracteres. O sea que esto podría recibir el param también y lo mando en el add error. El add error recibe qué campo, qué regla y qué parámetro estaba esperando para saber cuál es la cantidad mínima de caracteres. Entonces vengo acá, actualizo y me dice el campo categoría no cumple con el mínimo de 3 caracteres. Tengo solamente uno, pongo 2 y sigue explotando, pongo 3 y se tiene que ir. Y agrega. Pero lo último que me quedaría, que es muy útil, es que está perfecto esto de haber definido en el modelo el array de reglas. Pero en realidad cada regla debería ser de los atributos. Podríamos usar los annotations para decirle que tengo un @rule que tenga esto. Tengo un @rule que tiene, que es requerido y que es min length. Entonces no tendría el array de reglas, sino que tendría una anotación antes del atributo para definir cómo se comporta. Esto para ser consistente con lo que venimos haciendo, porque hasta ahora le dijimos que todos los comportamientos, por ejemplo en productos, están como anotaciones. Tengo una relación muchos a muchos, muchos a uno y tengo un archivo. Bueno, ¿por qué no definir las reglas de validación como una anotación más? En cuyo caso, las reglas de validación que estábamos pidiendo acá, las voy a tener que obtener por otro camino. Vamos a decirle a esta clase que haga un map rules. Y el map rules va a ser algo muy similar a todos los mapeos que hicimos hasta ahora. Vamos a copiarnos el de los files, que va a ser el más fácil de trabajar. Así como el file tenía el map de los archivos, me llevo toda la función porque todavía no la creé y la voy a pastear en el formalizator. Y va a ser un map rules, no tiene ningún item esto se va. Tráeme un reflection class, así traigo la clase de esta misma clase. Obteneme todos los atributos, iteralos, dame el nombre, dame el doc comment, o sea los annotations, y fíjate si tengo una annotation de tipo @rule.
el validation rules va a ser todo lo que coincida adentro de este paréntesis. No tengo una columna, tengo un método que va a ser el set del nombre del atributo, y si el método existe en esta clase, este método, es porque tengo un setter para esa columna que supuestamente tiene una @rule. Entonces lo que voy a hacer es no llamar a una función, sino que esto no es método, esto es método. Y lo que voy a hacer es, como yo después voy a iterar una y cada una de las reglas, esto lo voy a crear acá como private. Haceme el private rules que sea un array. Mapeame las reglas y haceme el var dump del this rules, que después voy a iterar y cortarme acá. Y acá, en vez de llamar a una función, le voy a decir que el this rules para este atributo en particular va a ejecutar estas reglas de validación. O sea que en primera instancia debería haber lo mismo. Voy a categorías, agrego una categoría, guardo y me dice que no tengo ninguna regla de validación. ¿Por qué? Haceme el var dump del name. Tengo PDO, table, etcétera, etcétera. Porque estoy parado en esta clase en particular. A ver si hago del this. Vengo acá, actualizo y ahora sí. Tengo categoría, tengo ID, perfecto. Veamos los annotations que me trajo. Vengo acá, actualizo y tengo @rule, porque también lo estoy buscando en esta clase y lo tengo que buscar en el objeto general. Ahí está. Si no es de esta clase sola, que es la del form validation. Vengo acá, actualizo y ahora sí, tengo que para categoría tengo un require minlen de 3, por lo cual ya no me hace falta en el modelo tener el array de reglas, sino que cada columna tendrá sus propias reglas de validación escritas como annotation. Entonces vamos por partes, volvete al trait, sácame el die que pusiste acá arriba y el var dump. Obteneme todas las reglas de validación de los annotations. Iteralas, si no hay ninguna, por lo cual no se escriben los errores, van a estar vacíos. Pero si tengo, una y cada una de las reglas van a validar los campos, me van a generar el mensaje de error, y si tengo error me frena el envío del formulario. Mejor dicho, me sigue mostrando el formulario con lo que escribí y el error que se disparó. Vengo acá, actualizo. No tengo contenido, por lo cual es obligatorio, no cumple con el mínimo de 3 caracteres, pero si lo cumplo, lo tengo acá. Y de esta manera aprovecharíamos los traits que vimos en la unidad anterior para crear reglas de validación de los controles de formulario. Lógicamente, más adelante haré un video donde cerraremos los procesos validando todo lo que falta. Nos faltan validar los productos, nos faltan validar los proveedores. Pero por ahora esto está perfecto. Lo que nos quedaría ahora es agregarle un mínimo de seguridad, porque en este momento cualquier persona que sepa que existe esta URL entra a modificarme todo el listado de productos, todos los precios, todas las categorías y todos los proveedores de nuestra carta. Por lo cual esto en realidad debería ser un panel de control que dependa de la autenticación de los usuarios, y por otro lado en el front estar la grilla de los productos que ofrezco. Pero eso lógicamente lo vamos a ver en el próximo video.